Pues sí, señores, ¿qué tal estáis? Parece que sí, porque lo he visto en varios sitios que los chinos se están yendo de Mallorca. Y resulta curioso eso si tenemos en cuenta, bueno, si tenemos en cuenta una opinión que yo tengo sobre la llegada de los chinos a España y esos grandes almacenes que han montado por toda España. Mi opinión es que los chinos han venido de la mano del gobierno chino y es una especie de invasión de nuestra economía que se lleva produciendo desde hace ya muchísimos años. Entonces, cuando te dicen que los chinos se van de Mallorca, no es que los chinos se vayan de Mallorca simplemente, sino que, bajo mi punto de vista, como esos son negocios financiados por el gobierno chino decide que Mallorca, por el motivo que sea, no es interesante. Han aparecido varios vídeos en las redes sociales comentando este asunto. Yo os voy a dejar con uno que no es demasiado largo, pero que me parece interesante. Bueno, aquí hay una cosa que no estoy de acuerdo, ya veréis cuál es. Los chinos se van de Mallorca. ¿Por qué? No lo quieren decir. Hemos preguntado en un montón de bazares de los que están regalando todas las cosas para que la gente se lo lleve corriendo, de los que están poniendo las cosas hasta el 60%, vamos, casi regalar, o incluso al 70%. Nadie quiere decir nada. Se llevan un misterio que nadie lo entiende, pero bueno, hemos aprovechado. Se supone que hoy están regalando cosas en uno, o ya lo han regalado otra vez. Y ahora hemos encontrado uno que está todo, que si, por ejemplo, haces una compra de 50 euros, pagas el 50% de la compra. Y contra más compres, pues así, ¿vale? Y bueno, todo al 60-70%, ¿vale? Todo el bazar. Hay muchas estanterías ya vacías. Mirad, me he cogido. Bueno, aquí ya empieza a contar lo que se ha cogido. Digo que no estoy de acuerdo, pero también dice cosas que ha cogido de emergencia, velas y tal, por las amenazas que nos ha metido la UE. Ya sabéis a cuáles me refiero. Entonces, lo que yo he hecho, y aprovecho para dar mi opinión sobre la inteligencia artificial, es pedirle a la inteligencia artificial de Twitter, de X, que recopile toda la información que tenga sobre este asunto y que me explique los motivos por los que los chinos podrían irse de Mallorca. Y digo que aprovecho para dar mi opinión sobre la inteligencia artificial, porque yo pienso que la inteligencia artificial no es lo que nos cuentan, que va a pensar por sí misma y ni todas esas mandangas, sino que pienso que es simplemente un buscador muchísimo más rápido. Es la concentración de todos los buscadores. Interesante para unas cosas y no interesante para otras. La cuestión es el uso que se le dé, como en todo. Entonces, si se es consecuente y si se es un poco prudente, pues el uso de la inteligencia artificial está muy bien. A lo que íbamos. Le he pedido información a la inteligencia artificial, ¿vale? Y esto es lo que me ha dicho Grok. El post de X, compartido por Betania el 1 de abril de 2025, ha generado un debate significativo en las redes sociales. En el vídeo, una mujer llamada Raquel Martín se pregunta por qué los bazares chinos en Mallorca están cerrando y, según el texto del post, están regalando productos y aplicando grandes descuentos. A continuación, recopilo toda la información disponible sobre este asunto, incluyendo el contexto de los comentarios en X y los resultados web relacionados, para intentar responder a esta pregunta. También ofreceré mi propia interpretación sobre las posibles razones detrás de esta situación. Bueno, aquí explica el post escrito por Betania TV y las respuestas que he recibido. Mundo Azul Libre sugiere que la respuesta es sencilla. Saben lo que se viene a España, a lo que Betania responde pidiendo más detalles. Esto podría interpretarse como una referencia a un posible cambio económico, político, social que los comerciantes chinos anticipan y que podrían afectar a sus negocios. Extremo Loco califica la situación como sospechosa, insinuando que podría haber algo más detrás de esta decisión. Repito, yo creo que detrás de los negocios de los chinos, o de la mayoría de ellos, está el propio gobierno chino. Marco Antonio M33 menciona que vienen los Mohamed, así que se joden las cosas hasta para los chinos, sugiriendo que un cambio demográfico como un aumento
de inmigrantes de origen ilegales podría estar afectando a la viabilidad de los bazares, aunque esta afirmación no está respaldada por datos. Bueno, en fin, ya sabéis que la inteligencia artificial también es muy agendista. Interés Sol, bueno, es que hay nombres de usuarios que me cuesta leer. Pregunta si los comerciantes chinos se están trasladando a Canarias, donde según ella la cosa está subiendo, lo que podría indicar una inmigración de estos negocios a otras regiones de España. Cosebot 1 ofrece una explicación más específica. Según este usuario, en el caso particular al que se refiere a la mujer del vídeo, los bazares chinos estaban vinculados a una estructura rumana que tuvo que abandonar la isla dejando a los comerciantes chinos tirados y sin dinero. Este usuario afirma haber estado en el lugar esta misma mañana, pero no proporciona más detalles ni pruebas. Eva 097 tal señala que en Tenerife, por el contrario, los comerciantes chinos están encantados, lo que sugiere que la situación en Mallorca podría ser un caso aislado. Sirena Terrestre propone que los chinos están regresando a China debido a su pleno superdesarrollo, lo que podría estar atrayendo a los comerciantes de vuelta a su país de origen. De Trestinova hace un comentario más críptico, mencionando que China ha catalogado el Islam como una enfermedad mental, lo que podría interpretarse como una insinuación de tensiones culturales políticas que afectan a los comerciantes chinos en Mallorca, aunque no está claro cómo esto se relaciona directamente con los cierres. Contexto histórico y económico de los bazares chinos en Mallorca. Los resultados web proporcionados ofrecen un contexto adicional sobre la situación de los negocios chinos en Mallorca en los últimos años, lo que puede ayudarnos a entender mejor las razones detrás de los cierres mencionadas en el post. Cierres previos y dificultades económicas 2021. Según un artículo de Mallorca Daily Bulletin, publicado el 23 de enero de 2021, los negocios chinos de Mallorca ya enfrentaban problemas significativos. La agencia Gesmorent reportó que 3 almacenes chinos del polígono Son Castelló, una zona industrial de Palma, estaban en proceso de cierre y se esperaba que otros 4 cerraran pronto. La razón principal era la falta de turistas, un factor clave para que las tiendas de ropa y souvenir chinos, tanto en el centro de Palma como en las zonas costeras, la pandemia del bicho exacerbó esta situación, reduciendo drásticamente las ventas y llevando a muchos comerciantes a cerrar sus tiendas y almacenes. Fan Ji, presidente de la Asociación China de las Islas Baleares, confirmó en ese momento que desde noviembre de 2020 se había registrado un aumento en las transferencias de negocios chinos, lo que indica una tendencia de salida que podría haberse prolongado hasta 2025. Disrupciones en la cadena de suministro 2022. Otro artículo de Mallorca Daily Bulletin, publicado el 1 de abril de 2022, detalla cómo los negocios chinos en las Baleares, incluyendo Mallorca, se vieron afectados por las interrupciones en las cadenas de suministros desde China. La guerra de Ucrania suspendió el tren de carga Yiwu-Madrid, la ruta ferroviaria más larga del mundo que transportaba mercancías chinas a Europa. Esto obligó a los comerciantes chinos a depender más de proveedores locales, lo que probablemente aumentó sus costes operativos. Antoni Mercant, presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, señaló que los problemas logísticos globales tendrían un impacto significativo en los meses siguientes, lo que podría haber contribuido a la insostenibilidad de algunos bazares. Cambio de enfoque empresarial 2021. El mismo artículo de 2021 también menciona que los emprendedores chinos estaban buscando diversificar sus negocios. En lugar de mantener los tradicionales bazares, muchos estaban invirtiendo en el sector de la hostelería en Palma, adquiriendo locales de entre 1.000 y 2.000 metros para abrir bares y restaurantes de combinación comida asiática, que combinaban comida asiática con tapas tradicionales. Un ejemplo es Kim Shin, propietario del bar December 31, quien señaló que esta era su primera experiencia en hostelería y que había logrado atraer una clientela regular. Este cambio de enfoque sugiere que los bazares podrían estar perdiendo atractivo frente a otras oportunidades más rentables. Con base en la información recopilada podemos identificar varias razones que podrían estar detrás del cierre de los bazares chinos en Mallorca. Problemas económicos y logísticos prolongados, la combinación de la falta de turistas desde 2020 y las interrupciones en las cadenas de suministros desde 2022 probablemente ha hecho que los bazares chinos sean menos rentables. Los costes operativos, como el transporte de mercancías y el combustible, han aumentado mientras que los ingresos han disminuido debido a la menor afluencia de clientes.
Esto podría haber llevado a muchos comerciantes a cerrar sus negocios y buscar alternativas más viables. Cambio en las prioridades empresariales. Como se mencionó en el artículo de 2021, los emprendedores chinos han estado explorando otros sectores como la hostelería, que podrían ofrecer mejores márgenes de ganancia y estabilidad. Los bazares, que suelen depender de productos baratos importados, podrían estar perdiendo competitividad frente a grandes cadenas de comercio online. Sectores específicos y locales. El comentario de Cosebot sobre una estructura rumana que dejó a los comerciantes chinos sin recursos podría ser un factor en algunos casos específicos, aunque no hay más detalles para corroborar esta afirmación. Es posible que los problemas financieros o estafas hayan afectado a ciertos negocios, obligándolos a cerrar de manera abrupta y liquidar sus inventarios. Especulaciones sobre cambios demográficos o culturales. Las menciones de Marco Antonio M33 y tal, es que no me sale, de 3 Nova, sobre tensiones culturales o demográficas como la llegada de otros grupos de inmigrantes o políticas chinas hacia el Islam son más especulativas y carecen de evidencias sólidas. Sin embargo, no se puede descartar que la competencia con otros negocios o cambios en la clientela hayan influido en la decisión de cerrar. Retorno a China o traslados a otras regiones. La teoría de sirena terrestre sobre un regreso a China debido a su superdesarrollo es plausible, ya que el crecimiento económico de China podría estar atrayendo a algunos comerciantes de vuelta. Además, el comentario de Intresol sobre un posible traslado a Canarias sugiere que algunos podrían estar buscando oportunidades en otras partes de España. Y ahora dice Grok, mi opinión personal, bueno, eso de personal hay que ponerlo muy entre comillas. Creo que los cierres de bazares chinos en Mallorca son el resultado de una combinación de factores económicos y estratégicos. Por un lado, las dificultades económicas que comenzaron con la farsemia y se agravaron con las interrupciones logísticas han hecho que estos negocios sean menos sostenibles. Los bazares chinos tradicionalmente dependen de márgenes de ganancia bajos y un alto volumen de ventas, algo que se ha visto afectado por la falta de turistas y el aumento de los costes operativos. Por otro lado, el cambio de enfoque hacia sectores como la hostelería, que ya se observa en 2021, indica que los emprendedores chinos podrían estar adaptándose a un mercado cambiante, priorizando negocios más rentables y estables. El caso específico mencionado por Cosebot 1 sobre una estructura romana podría ser un factor aislado, pero no parece ser la causa principal del fenómeno general. Las especulaciones sobre cambios demográficos o tensiones culturales me parecen menos probables, ya que no hay datos que los respalden. En cambio, creo que el traslado a otras regiones de España, como Canarias, o incluso retorno a China, podría ser una decisión lógica para algunos comerciantes que buscan mejores oportunidades. En resumen, los bazares chinos en Mallorca probablemente están cerrados debido a una combinación de tal. Bueno, al final esto es un resumen de lo que ya he dicho anteriormente. Pero a mí, ¿qué es lo que de verdad me ha chocado y me ha llamado la atención de lo de los bazares chinos que se van de Mallorca? Lo que dije en un principio, que os lo recuerdo, que yo creo que es algo que todos tenemos en mente. La llegada de los bazares chinos, de los chinos a España, en los negocios, en los bazares y en los negocios en los que está ahora, estaba promovida y muy probablemente financiada por el propio gobierno chino. Sabéis que los negocios en China, uno de los socios siempre, si tiene negocios en China, uno de los socios siempre tiene que ser el propio gobierno. Y a mí la salida de tanto chino en su momento hacia España, y supongo que hacia otras partes del mundo, fomentada por el propio gobierno, recordemos, me pareció una especie de invasión, porque además lo más llamativo de esos primeros chinos que llegaron a España es que llegaban con mucho dinero. Y esa es la parte más preocupante de esta información. Si tenemos en cuenta que detrás de los bazares chinos está el propio gobierno de China, ¿qué sabe el gobierno de China sobre algo que pueda suceder en España o en Mallorca? Ahí habría que dejar la pregunta. ¿Qué saben que nosotros no sabemos?